Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía, a esta celebración. ¿Cuándo podemos experimentar a Dios en este mundo? ¿Dónde podemos captar su presencia? Allí donde se vive en el amor. Entre aquellos que se aman, percibiremos el amor actuante de Dios en el mundo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Me llamaste para caminar en la vida contigo. Decidí para siempre seguirte y no dar vuelta atrás. Me pusiste una llama en el pecho, una flecha en el alma. Es difícil ahora vivir sin recuerdo de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz, la alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Solo encuentro la paz, la alegría muy cerca de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se ha manifestado a todos los pueblos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta Eucaristía ponemos nuestras intenciones, rezamos por nuestra familia, por nuestro país y por todas aquellas intenciones personales que tenemos en nuestro corazón. Le pedimos al iniciar nuestra misa perdón al Señor por todas nuestras faltas. Oré por Yahú, Bereko Orellana. Oré por Yahú, Bereko Orellana. Oré por Yahú, Bereko Jesucristo. Oré por Yahú, Bereko Jesucristo. Oré por Yahú, Bereko Orellana. Oré por Yahú, Bereko Orellana. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que iluminas a todas las naciones, concede a los pueblos de la tierra gozar de paz duradera e infunde en nosotros aquella luz resplandeciente que guió a nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Sabá le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y los sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el agua e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman.
Luego Jesús subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este miércoles. Estamos entrando poco a poco en este año nuevo 2022. La palabra de Dios nos acompañará durante estas 54 semanas del tiempo litúrgico. Hoy estamos celebrando nuestra Eucaristía y la que nos motiva es la palabra de Dios, evidentemente, que nos da la fuerza y el entusiasmo. Anteriormente estuvimos reflexionando sobre la multiplicación de los panes, un Jesús que nos pide generosidad, un Jesús que nos pide que nosotros mismos demos de comer, decía el Señor. Ustedes mismos le tienen que dar de comer a la gente, es decir, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra comunidad, de esa formación integral, de la humanización de nuestra sociedad, de la dignificación del hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo de León. La gloria de Dios es ver entonces al hombre digno, dignificado, el hombre viviente. Aupeagos ante ñandela yajesha alleva, coñandenetame, coñanderogapube. Queridos hermanos, yo visito mucho las casas, las familias, los barrios, los asentamientos, los pobres, la gente también rica de todo, y veo muchas diferencias. Nuestro país, bueno, decimos que todos nos queremos, etcétera, pero hay mucha desigualdad, mucha desigualdad. Y entonces, por la educación, por la formación, pero sobre todo por la falta de oportunidades, eso nomás. Todos verdaderamente tenemos capacidades impresionantes. Ñande vale formar porque ñande yarome, ñande esas cualidades, peñande apitu, peñande ame, familias buenísimas, pero sin oportunidades. Pero apenas se les da esa oportunidad y crecemos. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que procurar encauzar, ¿verdad? Bueno, hoy la palabra de Dios nos dice que estas son las tormentas, las dificultades contra las que estamos remando. Los discípulos, entonces, que entran y que se encuentran en medio de las vicisitudes, en medio de las tormentas. Nada, vecina, las tormentas, estamos navegando, pero estamos navegando muchas veces contra esa corriente tan difícil del egoísmo. Esas corrientes que buscan simplemente el dinero, el poder y el placer. Y entonces ciertamente que vamos a tener siempre muchos adversarios, vamos a tener muchas dificultades. Y pensamos muchas veces también en un sentido muy negativo, lastimosamente, porque para hacer verdaderamente una teología de la liberación del hombre. ¿Qué significa liberarse verdaderamente del pecado? Muchas veces este gran teólogo peruano, Gutiérrez, que comenzó con la famosa teología de la liberación, muchos acentuaban simplemente cositas que en realidad pasaba un poco así medio de costado y exacerbaban, pero eso como siempre, ¿verdad? El contrario que agarra eso mismo y exacerba al otro para que todo el mundo piense mal, que esto está mal. Pero al final de cuentas lo que el Señor siempre quiere hacer es liberarnos del mal, liberarnos del pecado. Quiere que vivamos en la dignidad. O sea, equivocado nunca estuvo, ¿verdad? Hay que liberarse. El Theologos, el Dios que nos libera de toda atadura, el Dios que nos libera, a ese rico le tiene que liberar de ese deseo angurriento del poder, de la plata, del dinero, del placer, del encerrarse, del egoísmo, de querer acumular, ¿verdad? Y después sabe que ni va a llevar, ni zapatuno la vamos a y podría llevar. Bueno, pero en fin, estas son las situaciones contradictorias de nuestra vida, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos aquí en la vida, al final de cuentas, Dios nos presta, todo es prestado, nuestro propio cuerpo, todo esto es prestado, porque después cuando yo me muera, quedará de nuevo aquí, quedará
se convertirá de nuevo en polvo, humus, Adán, Adamá, tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Génesis capítulo 3 versículo 19. Ya lee por Ana, por Ana mía. Porque solamente desde la palabra de Dios nosotros podemos dejarnos tocar por Dios y dar los pasos pertinentes. Nosotros, en el religarnos a nuestra existencia, quiere decir que nosotros entendemos quiénes somos nosotros, qué es lo que Dios puso, impregnó en nuestro corazón para que podamos vivir en comunidad, común unidad, es decir, preocupándonos de los demás y sobre todo también personalmente, porque la comunidad crece en la medida en que yo personalmente crezco, en la medida en que yo para mi comunidad. Bueno, hoy la palabra de Dios por eso nos presenta esta tormenta, los discípulos que entran, ¿verdad?, en el mar. Entran, pero porque Jesús les obliga. Jesús dice, les obligó, después de haber saciado, etcétera, etcétera. Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. ¿Qué quiere decir subir a la barca? La barca de Pedro, decimos nosotros, en un sentido, ¿verdad?, simplemente de la simbología. La barca, que quiere decir la iglesia quiere decir comunidad. La comunidad quiere decir que nosotros vivimos juntos, codo a codo, nosotros, vos, yo, todos juntos. Yo dependo de vos, vos dependés de mí, todos dependemos uno de los otros. Yo dependo del panadero, dependo del agricultor, dependo del empresario, dependo del músico, dependo de quien sea. Todos dependemos y cada uno tenemos una vocación y un llamado vocacional espectacular de parte de Dios. Es Dios, entonces, ese gran arquitecto, ya es terminologías también de ciertos grupos, ¿verdad?, pero en un sentido positivo, el que piensa verdaderamente, pero atención, este es el Dios que actúa en nuestra historia. Este es un Dios que está presente. Al sentido aristotélico que se queda desde lejos, que da un puntapié inicial y después se desentiende del mundo. No, es el mismo Jesús que nos acompaña, el mismo Dios, les obligó a subir a la barca. Subir a la barca, queridos hermanos, significa para nosotros vivir en comunidad. Subir a la barca quiere decir que nosotros tenemos que trabajar juntos. La nañamba apoyo oñon dive pandiga tumo ahí ya pomba eve. La she ruja she si no lo entendé, ¿no? Entonces ciertamente que tu familia no va a ir a ningún lado. Entonces se dan cuenta, esa es la barca, esa es la comunidad. Hay que subirse, todos tenemos que estar en la misma barca. Pero mientras vamos navegando en la comunidad se dan cuenta que hay dificultades, porque mientras íbamos entonces en medio del mar, remaban muy penosamente porque tenían viento en contra. Yaguerecota siempre el viento en contra, queridos hermanos. Ani que pedimos que la vida cristiana es dulce de leche. Aniña y moala ya lleva bautiza jagüere, aniña y moala ya me jagüere la ñan de grupo, aniña y moala ya jagüere la tupaope, cuando va evento ya humo a más shenda, jagüere como a mala problema. No, no hay por ver. Siempre tendremos problemas y dificultades, queridos hermanos. Pero nosotros tenemos que remar. Remaban viento en contra. Dale, fuerza, ánimo, anique pendecane, ote. Todos tenemos que ir. Pero se dan cuenta solos en la barca sin el Señor, porque el Señor todavía no está con ellos. Pero Jesús viene a nuestro encuentro. El caminar sobre el agua, queridos hermanos, no es que Jesús, hoy navegar lleva. No quiere decir nada de eso. Ni que nada estilo protestante, el caminar sobre el agua significa caminar sobre los obstáculos, vencer todo obstáculo. El Señor nos llama a vencer todo aquello que estamos encontrando delante de nosotros y somos capaces verdaderamente de caminar también sobre el agua. Caminar entonces sobre el agua, queridos hermanos, ani que veo lleve samber, veo no sé dónde, no vamos, nunca. Ni Jesús, la ley física, ¿verdad? Eso es así de sencillo. Caminar sobre el agua es un lenguaje teológico que nos hace entender que esa dificultad y ese obstáculo es vencido por Dios. Dios vence los obstáculos y por eso se acerca y nos muestra que se puede vencer al mal.
se puede vencer todo obstáculo y todo va a depender de nosotros, ciertamente, en la medida que Ñahendú ya se llamaba lo guañandenendabe. Pero fíjense, cuando ellos estaban remando y Jesús de madrugada fue hacia ellos caminando, hizo como si pasara de largo. Ellos al verlo caminar sobre el mar pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar: ¡es un fantasma! Qué pena, queridos hermanos, muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, le tenemos todavía a Jesús como un fantasma. Quiere decir que cristiano reyete, es un fantasma. Quiere decir que la figura de Cristo está desfigurada en tu vida y en tu corazón. Es Cristo. ¿Qué es lo que te pide? Quiere decir que no le conoces a Cristo, no le conocemos al Señor, no le conocemos a Dios. ¿Qué es lo que nos pide? Es un fantasma. Y encima nos podemos a gritar, porque ya que Yeshua, le tenemos miedo a Cristo, le tenemos miedo a Jesús, que sin embargo viene a nuestro encuentro venciendo todo obstáculo, porque todos habían visto y estaban sobresaltados. Pero Él les dijo enseguida: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Queridos hermanos, cuando le traemos a Jesús a nuestra vida, cuando Jesús sube a nuestra vida, cuando Jesús sube a nuestra iglesia, verdaderamente, cuando Jesús entra en nuestra familia, en nuestro matrimonio, cuando entra verdaderamente el Señor, ciertamente que todo se puede solucionar. Landa yahuere coino beñan de yara jalamon buriente ñamaña alleva allá estaba de Jesús beñan de yara, pero nunca dañañe compromete, nunca anda yajupiri peñan de yara peñan de recobebe. Y claro que nunca se va a calmar las aguas. Las aguas no se calman, queridos hermanos, si nosotros no le tenemos a Jesús en la vida. Tu familia va a ser así, tormentosa, turbulenta, si es que no le tenés a Jesús. Tu matrimonio será turbulento si no le tenés a Jesús. Tu negocio, tu empresa será turbulenta si verdaderamente no le respetás a tus empleados, a tu gente, si no le tenés con los criterios de Dios, con los criterios de la dignidad del hombre que te pide Dios. Siempre será turbulenta. Andega tu lande argelta, andega tu la ereta hina, con no va a poseer hoy, con o yerurente hoy, con ande, no she santito, araca. Ahí hay que mirar verdaderamente. No le dejamos subir a Jesús a nuestra barca. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Que le dejemos subir al Señor y sobre todo que sigamos remando y sepamos eso. Porque solamente con su presencia vamos a ser verdaderos cristianos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia enseñe a los hombres del tercer milenio el camino del amor, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los enfermos experimenten el consuelo y no les falte quien les ayude y cure, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Jesús, que vino a traernos paz, visite con la unidad a las familias divididas, con la reconciliación a los corazones que viven en pecado, con el mutuo entendimiento a los pueblos que están en guerra, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que comenzando por nosotros mismos nos convirtamos al amor que nos propone Jesús, que quiso hacerse hombre para unir el cielo y la tierra, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos,
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo, nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús de verdad, y estoy a un paso del cielo aquí.
Oración final. Señor, que tu pueblo tantas veces ayudado por ti pueda recibir hoy y siempre los dones de tu amor, para que fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, ponernos bajo el manto protector de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. María Virgen fue llevada al cielo. Se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión.
había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento yo había querido amar así. Ahora siento que tu amor me da hasta a mí. Como dice, a ver, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Oh, Maestro mío, todo lo haces bien. A ver, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Otra vez, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Junto a ti. Muchas gracias. Y quiero pedir un fuerte, pero muy fuerte aplauso para el maestro Lito Vitale y todos sus músicos que están hoy acompañándonos a nosotros. Gracias, Lito. ¿No saben? Queridos, si la conciencia no nos condena, es porque tenemos plena confianza en Dios. Fijémonos esto: si amamos de verdad, no amemos de palabra o de boca, sino de verdad y con obras. ¿Vos ya estás haciendo algo para evangelizar a tus hermanos? Esa es una obra formidable. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Y hoy Felipe le llama a su hermano Natanael y le dice: ven, hemos encontrado al Mesías. Y bueno, él estaba debajo de una higuera, el Señor lo sabe todo, sabe que estaba rezando, que estaba orando, pidiéndole las cosas a Dios, ocupándose del reino de los cielos. Y le dijo: este es un verdadero israelita, un verdadero profeta. Vos no tenés que perderte la historia de Natanael y también San Felipe, que es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos encontramos, como siempre, con la palabra de Dios que nos enriquece, que nos entusiasma y sobre todo nos anima, queridos amigos, queridos hermanos, a dar caminos de santidad. Primera de Juan, capítulo 4, del 11 al 18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros,
Dios está allí entre nosotros. Apenas ella pu. Aupea las Santo Tomás de Aquino, Dios se manifiesta a través de causas segundas. Jamás la causa segunda, añandego la causa segunda, da iguñan de yara uta ave, o perepepe veñan de non debe lleva, oye sacan de oye bonito oye en diego y directamente. Esa sería la causa primera, directamente, envío indirecto a esa veñan de yara añemon que está veñan de yara nie. No, vea veñan de yara anda peche. Causa segunda, nos dice entonces Santo Tomás de Aquino, es decir, a través de mis padres, a través de mis catequistas, a través de mis amigos, a través de mis hermanos, a través de la naturaleza, a través de los sucesos de la vida, a través del día a día, queridos hermanos, vamos descubriendo lo que el Señor nos va pidiendo. Va veñan de yara yerurese, a ella ven boriajúa lleva ve calle, entonces ya mañana hay mucha injusticia. Vaya bota. Vaya pa ikatuta con amoñe puno ha puno y cosereco ebe lleva y katu hanguaisa ya puedo dar un granito de arena para solucionar esta situación. Esa es la causa segunda, queridos hermanos. Cuando veo un niño sin educación, un niño ignorante o un joven ignorante, fíjate, aquí hay mucha injusticia. El ministerio que monda página para la educación. No estamos educando ni ayudando al pueblo ni a la gente a obrar entonces causa segunda, porque yo estoy viendo en la realidad del mundo. Ámense los unos a los otros, porque en la medida en que nosotros nos amamos, nos queremos, es allí donde Dios permanece. Es decir, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.